Hola, buenas, mi nombre es Katy Gómez y a continuación les voy a hablar un poco sobre el neurodesarrollo, neurodemaduración y comunicación neuronal. Es importante entender estos procesos porque es fundamental saber cómo el cerebro se desarrolla desde la fecundación a- y durante toda la vida y cómo estas comunicaciones neuronales crean redes para nosotros poder interpretar y procesar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que básicamente son neurodesarrollo y neuromaduración en el sistema nervioso central, las etapas y desarrollo de la embriología del sistema nervioso central, etapas de la neurogénesis del sistema nervioso central, neuronas, sus partes y funcionalidad, sinapsis, bomba de sodio y potasio y potencial de acción, neurotransmisores y neuroreceptores. Iniciemos primero con la diferencia entre el neurodesarrollo y la neuromaduración. Bueno, básicamente su diferencia radica en que el neurodesarrollo, estas modificaciones o estos cambios en el sistema nervioso central se dan básicamente por factores genéticos o biológicos. En cambio, que en la neuromaduración estas modificaciones se dan por la interacción entre el ambiente y la genética. Es decir, que el cerebro se ajusta en la neuromaduración, se ajusta a la información que procesamos y nuestras experiencias. O sea, el ambiente, las experiencias juegan un proceso crucial en la forma en que nuestro cerebro capta y procesa la información. La neuromaduración ocurre entre la quinta y sexta semana de gestación hasta los 20-25 años. En cambio, que el neurodesarrollo comienza desde la fecundación hasta la muerte. Hay que entender que cuando uno cumple la mayoría de edad, de 18 o 20 años, el cerebro comienza un proceso de autodestrucción, pero este proceso también se considera como un desarrollo. Está en el neurodesarrollo, las bases de nuestra capacidad son nuestras bases cognitivas, motoras, sociales y emocionales. Y está predeterminado por una carga genética, como lo venimos hablando. Entonces, en resumen, básicamente la diferencia, el neurodesarrollo ocupa durante toda nuestra vida, durante todo este ciclo vital. Y son cambios biológicos. En cambio, que la neuromaduración ocurre entre la quinta y séptima etapa de gestación hasta los 20-25 años y se da por la interacción ambiental y genética. Hablaremos un poco de las etapas y desarrollo de la embriología del sistema nervioso central. Bueno, esta etapa y todo este proceso empieza desde la fecundación, cuando el espermatozoide, que es el gamete sexual masculino, fecunda al óvulo y durante este proceso, al final, se crea una célula llamada cigoto. Luego empieza como tal ya las etapas que son gastrulación, vesicularización y la formación del sistema nervioso central como tal. Empecemos primero que todo con la gastrulación, que esta ocurre entre la quinta y 10 horas después de la fecundación y termina en la cuarta semana de fecundación, formando tres capas germinales que darán origen a todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, los cuales son, como aquí podemos ver en la imagen, endodermo, que es el externo que da origen a la piel y al sistema nervioso. Luego tenemos al mesodermo, que es el del medio, y este formará los músculos, huesos, riñones y el aparato reproductor. Luego tenemos el endodermo, que es interno. Este creará las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Luego de esto hay un evento que es crucial, que es la formación del tubo neural, que es un pequeño fragmento de tejido endodérmico situado en la superficie dorsal del embrión del desarrollo. Es una estructura que eventualmente se convertirá en el cerebro y la médula espinal, que básicamente es el primer paso para el desarrollo del sistema nervioso. Luego seguimos con la vesicularización, que esta es la etapa de formación del cerebro como tal, y en esta el tubo neural tiene una transformación. Y esta ocurre entre la quinta y octava semana del desarrollo embrionario, donde el tubo neural experimenta, como ya le hemos dicho, una serie de transformaciones que dan origen a diferentes estructuras encefálicas. Primero están las vesículas primarias, que están entre la quinta y sexta semana, que en esta el tubo neural tiene tres dilataciones y dos contracciones, que son, primero, el prosencéfalo, que es el cerebro anterior,
el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Luego de esto están dos contracciones y dos dilataciones. Y es donde se dan las vesículas secundarias, que esta ocurre entre la séptima y octava semana, que se dividen en las siguientes. En el telencéfalo, que es la parte anterior al prosencéfalo que dará origen a los hemisferios cerebrales, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos el metencéfalo, que es la parte anterior del romboencéfalo que dará origen al cerebelo y al puente de Barolio. Luego tenemos al mielencéfalo, que es la parte posterior del romboencéfalo que dará origen a la médula oblonga. La vesicularización es un proceso muy importante para el desarrollo normal de nuestro cerebro, ya que cualquier alteración en esta etapa provocará malformaciones congénitas que pueden ser graves, como la anencefalia, que es la ausencia del desarrollo del cerebro, o la espina bífida, que es el defecto en el cierre del tubo neural. Por último, que es la conexión que tiene con el neurodesarrollo. Básicamente en estas etapas es fundamental establecer, en esta etapa es donde se fundamenta la arquitectura o el desarrollo del cerebro que luego se irá desarrollando y perfeccionando a lo largo de la vida. Bueno, ahora continuamos con las etapas de la neurogénesis del sistema nervioso central. La primera etapa de esta es la proliferación, que es básicamente donde las células se dividen y multiplican para crear miles de millones de neuronas. Es decir, la célula madre se divide en dos, estas dos células se dividen en cuatro, estas cuatro células en ocho, esta en 8 en 16, y así sucesivamente hasta completar las miles de millones de neuronas que se requieren. Luego sigue la migración, que es cuando estas neuronas viajan a sus ubicaciones específicas, pero dentro de la vesícula. Es decir, unas pueden viajar al norte, otras al sur, en sus ubicaciones específicas para su especialización. Que luego sigue la diferenciación, que es aquí cuando estas neuronas adquieren sus características y funciones especializadas. Algunas pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Las unipolares que van en un solo sentido, las bipolares que van en dos sentidos, pero en diferentes tiempos, y las multipolares, estas amplían su modelo de comunicación en las células de la corteza prefrontal. Luego tenemos la prolongación, que es cuando las neuronas extienden sus axones y dendritas para conectarse con otras neuronas. Básicamente, el axón se alarga y las dendritas se multiplican. Pero hay que tener en cuenta que aquí el núcleo no crece, ¿ok? Aquí eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en esta parte el núcleo no va a crecer y no va a crecer nunca. Luego, y esta va hasta los 20 años de edad y estas comunicaciones y conexiones se dan por la estimulación ambiental. Luego existen otras tres etapas que también son fundamentales, que son la poda neural, la muerte neural y la mielinización. La poda neural básicamente es el proceso de eliminación de redes neuronales que ya no se utilizan. Luego, la muerte neuronal se da básicamente porque también que no se usan o no se activan. También por conocer biológicas ambientales como la droga, los químicos y todos esos venenos que ingerimos a nuestro cuerpo. Luego están las características genéticas. Es decir, el fenotipo de la genética de la neurona se activa y la mata. Luego tenemos el proceso de mielinización, que es cuando los axones se regrupan de mielina, que es una sustancia que acelera la transmisión de señales y lo protege. La importancia de la mielina radica es que es crucial para el aprendizaje y la memoria, ya que permite que la información viaje más rápido y específicamente y eficientemente por el cerebro. Además, que si se la come una hormona de Tau, esta elimina el axón y destruye todo el recorrido y genera que se pierda la memoria, todas esas experiencias, recuerdos que hemos pasado, lo que pues es muy lamentable. Bueno, a continuación les hablaré un poco sobre la neurona, sus partes y funcionalidad. Primero que todo, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Son células alargadas cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica, ya que ésta se ocupa de recibir y conducir impulsos nerviosos y se relacionan entre sí según sus funciones. A ver, sus partes. Aquí como podemos observar en la imagen están algunas de sus partes.
la que vamos a tratar hoy son el axón, la dendrita y el núcleo o el soma. Bueno, este es como el cuerpo de la neurona donde se encuentra la información genética que es importante y crucial para que la neurona funcione correctamente y se mantenga viva. El soma también se encarga de producir las proteínas y otros elementos esenciales para la neurona. Luego tenemos las dendritas que las podemos observar, que estas se extienden desde el soma. Su principal función es recibir las señales de otras neuronas y o del entorno. Básicamente imaginemos que son como manos que captan la información. Estas señales pueden ser de diferentes tipos, como químicas o eléctricas. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de la sinapsis. Estas dendritas están cubiertas de pequeñas protuberancias llamadas espinas dendríticas, que aumentan aún más la capacidad para recibir estas señales. Luego tenemos el axón, que es como un cable largo, por así decirlo, y delgado que sale del soma. Su función principal es transmitir estas señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos a otras neuronas, músculos o glándulas. Imaginemos que es como un mensajero que lleva la información de un lugar a otro. Algunos axones están cubiertos de sustancia grasa llamada mielina. Esta actúa como un aislante y acelera la transmisión de la señal. En resumen, básicamente el soma es el centro de control de la neurona. Luego las dendritas, estas son las receptoras de las señales. Y luego el axón es el transmisor de las señales. Luego tenemos las funciones, principalmente sensoriales, que estas transmiten la información desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso. Luego tenemos las motoras, que estas llevan la información desde el sistema nervioso central a los músculos. Y por último tenemos las integradoras, que estas conectan las neuronas, una intercomunicación entre las diferentes neuronas. Un ejemplo de estas funciones, por ejemplo, el motora, es el movimiento muscular, por ejemplo, es lo que nos permite la contracción y relajación de muscular. Esto hace posible que nosotros podamos caminar, correr, escribir o hablar. Bueno, perfecto, continuemos con lo siguiente. Ahora bien, continuemos con la sinapsis. La sinapsis básicamente es la comunicación entre neuronas a través de las redes neuronales, también conocida como cablea neural o circuitos cerebrales. Esta comunicación se realiza mediante un proceso llamado sinapsis o conexión sináptica, que es la unión entre el material del axón de una neurona presináptica y el tejido de otra neurona postsináptica. Bueno, la sinapsis es un proceso electroquímico, como lo vamos diciendo, mediante el cual la información se transmite de una neurona a otra. La señal eléctrica se convierte en una señal química, neurotransmisores, que cruza el espacio sináptico y luego se convierte de nuevo a una señal eléctrica en la neurona postsináptica. Es decir, la señal eléctrica, que es el impulso nervioso, entra a la neurona presináptica, que es la que envía la información. Esta recibe una señal eléctrica llamada impulso nervioso que viaja a través del axón y que es la parte que transmite las señales. Luego hay una liberación de neurotransmisores. Cuando el impulso nervioso llega al final del axón, que es el terminal presináptico, este provoca una liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores están almacenados en pequeñas vesículas dentro del terminal presináptico. El espacio sináptico son los neurotransmisores que se liberan en el espacio sináptico. Es un pequeño juego que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica, que es la que recibe la información. Básicamente, la sinapsis es esencial para la comunicación entre neuronas, que permite la comunicación entre sí y es fundamental para todas las funciones del sistema nervioso, desde el movimiento, la sensación, el pensamiento y la memoria. Luego tenemos la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, como la veníamos hablando. La diferencia más distintiva de estas dos es que la sinapsis eléctrica es un poco más rápida que la sinapsis química, debido a que el estímulo pasa de una célula a la otra sin necesidad de una medición química, por lo que es más veloz. En cambio, que la sinapsis química interviene en neurotransmisores, lo que genera que haya más pasos involucrados y sea más lenta.
La sinapsis química cuenta con una gran cantidad de vesículas agrupadas en el terminal del axón y cada una de ellas están llenas de miles de moléculas de un neurotransmisor químico. Es por esto que una diferencia con la sinapsis eléctrica, que esta no cuenta con neurotransmisores y por lo tanto no va a contar con vesículas. La sinapsis eléctrica envía un flujo de iones directamente de una célula a otra. Eh, Mientras que la sinapsis química, pues ella envía neurotransmisores. También el flujo de información en las sinapsis eléctricas es bidireccional, mientras que en las sinapsis químicas es unidireccional, debido a que el elemento presináptico libera neurotransmisores por la hendidura sináptica y se une con la neurona postsináptica. Finalmente, en la sinapsis eléctrica no hay receptores involucrados, mientras que en la sinapsis química el elemento postsináptico suele ser un receptor localizado o específico para los neurotransmisores. Bueno, ya teniendo esto claro, pasemos al siguiente punto, que es el potencial de acción y su estructura. Bueno, el potencial de acción es un cambio rápido y masivo en el potencial de la membrana de una neurona. Básicamente, este se da en tres pasos. El primero es la polarización, que es cuando empieza transcurrido por el axón y hay una carga negativa fuera del axón y una carga positiva dentro del axón. Luego está la repolarización, que esta básicamente es el estado de reposo de este proceso y la carga positiva que estaba fuera de la carga positiva que estaba dentro del axón se va para afuera y la carga positiva, negativa que estaba afuera entra al axón. Luego de este proceso se da la despolarización, que es cuando es la preparación para que el impulso o el desplazamiento de este potencial de acción se logre dar. Luego esto, cuando ya se logra dar, va a las dendritas, que este es el proceso de sinapsis, ya sea eléctrica o química. En esta pueden haber ciertas circunstancias o problemas debido a que los neurotransmisores pueden inhibir o enviar estas señales a lugares diferentes al que se necesita. Por ejemplo, si a una persona le dice que piense en un pastel y la persona lo que va a pensar o se pone a llorar o piensa en un animal, entonces uno se pregunta, ¿a dónde envió este impulso o este potencial de acción que lo entendió de manera diferente? En esto juega un papel fundamental la carga genética, debido a que esto es como la forma en que todos los seres humanos procesamos y la información y de qué forma lo vemos nosotros. Bueno, aquí como en la imagen que tenemos aquí que podemos observar que básicamente el potencial de aquí al principio es cuando comienza, después está la despolarización y lo demás que pues lo que ya les he comentado. Además de que esta es importante porque es la forma en la que las neuronas transmiten las señales a el sistema nervioso. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar un poco sobre la bomba de sodio y potasio, que este es un mecanismo de transporte activo que bombea iones de sodio fuera de la neurona y iones de potasio. Básicamente, este mantiene el equilibrio iónico entre el interior y el exterior de la célula, crucial para la vida celular. ¿Cómo es el mecanismo de acción de todo este proceso? Básicamente, la bomba se une a tres iones de sodio del interior de la célula y a una molécula de ATP, que es adenosín trifosfato. Bueno, es que es la principal fuente de energía celular. Luego, este ATP se hidroliza liberando un grupo fosfato y convirtiéndose en ADP, que este es adenosín disfosfato. La energía liberada se utiliza para cambiar la conformación de la bomba. Luego, la bomba, ahora fosforizada, libera los tres iones de sodio al exterior de la célula, como podemos observar en la imagen. Luego, la bomba se une a dos iones de potasio del exterior de la célula. Luego, la bomba se desfosforila y volviendo a su formación original. Luego la bomba libera dos iones de potasio al exterior, perdón, al interior de la célula.
Este ciclo se repite manteniendo una alta concentración de potasio dentro de la célula y una alta concentración de sodio fuera de ella. Esta es muy importante por varios aspectos, como el transporte de nutrientes, la potencial de membrana, la regulación de volumen celular, señalización celular, entre otras. Básicamente, esta es fundamental es una proteína fundamental para la homeostasis celular y el correcto funcionamiento de los tejidos y órganos. Pero esta tiene un gasto de energía que, que proviene, pero este mismo proviene de la neurona. Por todo el proceso que da todo este mecanismo de transporte. Ahora continuaremos con los neurotransmisores. Estas son sustancias químicas que transmiten información de una neurona a otra en la mayoría de los procesos de comunicación que se establecen entre ellas. Esto es lo que veníamos hablando anteriormente sobre la sinapsis química, es que es donde se dan los neurotransmisores de estos impulsos nerviosos y la comunicación. También determinada gran parte del comportamiento y algunos de ellos son responsables de nuestro estado de ánimo. Como veníamos diciendo, los neurotransmisores son mensajeros químicos esenciales para la comunicación neuronal, influyendo en gran medida en nuestro comportamiento y estado de ánimo. Se clasifican en neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos, cada uno con funciones específicas en el sistema nervioso central. Algunos ejemplos clave incluyen el glutamo, como lo podemos observar ahí, que es fundamental para el aprendizaje y la memoria, pero cuya desregularización se asocia a patologías. Y luego está la noradrenalina, que participa en el estado de alerta y respuestas de estrés. Luego la serotonina, que relaciona con el estado de ánimo y cuyo déficit se vincula a la depresión. Luego la dopamina, crucial para el movimiento, la recompensa y la motivación. Y el equilibrio de estos neurotransmisores es fundamental para la salud y mental y neurológica. Ahora, como por último y no menos importante, hablaremos de los neuroreceptores, que estos están ubicados en la membrana celular de la neurona. Son estructuras especializadas que captan estímulos sensoriales, excepto el olfativo, y los transforman en señales eléctricas. Estas señales viajan desde los órganos sensoriales hasta el cerebro, pasando por el tálamo y la corteza sensorial, donde se procesan y se les da significado. Los neuroreceptores son diversos y se clasifican en subtipos, lo que permite que un mismo neurotransmisor active diferentes áreas del cerebro y genere respuestas variadas. Bueno, muchas gracias por la atención. Ya con esto finalizamos toda la presentación, todo este recorrido del neurodesarrollo, neuromaduración y comunicación neuronal, que es la etapa de cómo se forma el cerebro, cómo evoluciona y cómo estas neuronas se comunican entre sí para crear todo lo que son. Muchas gracias.